Segunda parte de El regreso a Koh Tao. Capítulo 11. Municipio y cercanía peligrosa. Sarocha Chankima esperaba a Rebecca Armstrong en el vestíbulo de su hotel, repasando una vez más los planos de la terraza. Cada línea, cada anotación, cada detalle de la renovación debía estar perfecto, y sin embargo su mente estaba lejos de los documentos. Su corazón latía con fuerza, no por la burocracia, sino por la anticipación de ver a Rebecca otra vez. Cada gesto, cada mirada de aquella noche juntas, estaba grabado en su memoria como una marca indeleble, y la idea de estar cerca de ella de nuevo la mantenía alerta, casi nerviosa, como si cada fibra de su cuerpo supiera que algo estaba a punto de cambiar. Cuando Rebecca entró en el vestíbulo, Sarocha la observó detenidamente, notando la mezcla de elegancia y distancia que le fascinaba y frustraba al mismo tiempo. Cada paso que Rebecca daba parecía medido, como si cada movimiento fuera consciente de la presencia de Sarocha, y a la vez como si quisiera demostrar que nada había cambiado entre ellas. La memoria de aquella noche que habían compartido juntas, hace algunos días, breve pero intensa, volvió a su mente con fuerza. La forma en que Rebecca había respondido a sus caricias, su respiración contenida, la suavidad de su piel contra la suya. Todo se mezclaba con la realidad de aquel momento y la hacía sentirse viva y vulnerable a la vez. Rebecca se acercó al vehículo que las llevaría al municipio, colocando los documentos sobre su regazo con precisión. Su espalda estaba recta, sus movimientos controlados, pero Sarocha podía percibir la tensión que escapaba de pequeños detalles. Un ligero temblor en los dedos al organizar los papeles, un parpadeo más largo de lo normal, la manera en que sus labios se humedecían al hablar. Cada uno de esos gestos era un lenguaje silencioso que Sarocha empezaba a descifrar, un código que la mantenía alerta y que la hacía desearla aún más. «Gracias por venir», dijo Sarocha, tratando de sonar casual, mientras colocaba los planos sobre la mesa del vehículo. «Es solo trabajo», respondió Rebecca, con voz medida, sin levantar la vista, aunque un pequeño rubor tiñó sus mejillas por un instante. «Aunque debo admitir que es bastante extraño». Sarocha sonrió levemente, imperceptible, disfrutando del detalle mínimo que revelaba algo de la mujer que estaba frente a ella. Observó cómo Rebecca ajustaba su cabello, cómo sus ojos se desviaban hacia el paisaje de la isla, cómo su respiración se aceleraba ligeramente en momentos inesperados, y cómo cada pequeño gesto parecía estar cargado de una energía que no podía ser ignorada. Todo era una invitación silenciosa, un juego de tensiones que Sarocha quería explorar sin precipitarse. Durante el trayecto hablaron de la renovación de la licencia, de los permisos que debían presentar, de los plazos que se acercaban. Sarocha mantenía la voz calmada, profesional, pero su mente trabajaba a otro ritmo. Calculaba la manera de acercarse un poco más a Rebecca, de encontrar excusas para el contacto físico, de prolongar la conversación para leer cada reacción, cada indicio de interés o rechazo, cada roce accidental al pasarle un documento, cada intercambio de miradas. Era una chispa que encendía su obsesión y la mantenía atrapada en un torbellino de deseo y ansiedad. Al llegar al municipio, la rutina burocrática parecía un escenario que Sarocha había preparado cuidadosamente en su mente. Cada firma, cada documento, cada intercambio con los funcionarios se convirtió en un pretexto para permanecer cerca de Rebecca, para poder observarla, analizarla y disfrutar en silencio de cada gesto. Y cada vez que sus manos se rozaban al intercambiar documentos, un estremecimiento recorría a ambas, aunque ninguna lo admitiera. Sarocha sentía que la energía contenida entre ellas era casi tangible, y eso la emocionaba y la aterrorizaba al mismo tiempo. Mientras esperaban a ser llamadas por el funcionario encargado de los permisos, Sarocha aprovechó un instante de cercanía para inclinarse y hablar suavemente, casi susurrando. «Gracias por hacer esto, no sabes cuánto significa para mí». Rebecca levantó la vista y por un segundo su fachada de profesionalismo se quebró. Un destello de algo más profundo, una mezcla de curiosidad y tensión contenida, cruzó sus ojos. Sarocha sonrió ligeramente, reconociendo la misma electricidad que la había mantenido despierta la noche anterior.
Esa chispa, esa señal de que Rebeca también sentía algo, aunque tratara de ocultarlo, la hizo sentirse viva de un modo que pocas veces había experimentado. El resto de la jornada transcurrió entre documentos, firmas y miradas cargadas de tensión. Cada palabra, cada gesto, cada interacción llevaba consigo un subtexto que ninguna de las dos podía ignorar. Sarocha notaba cómo su obsesión por Rebeca crecía con cada minuto, cómo cada instante cerca de ella se convertía en un recordatorio de que esta mujer no era como las demás. Y aunque Rebeca permanecía distante, pequeños indicios de interés la mantenían alerta, excitada y sobre todo decidida a no dejarla escapar. De regreso al hotel, Sarocha respiró hondo, intentando calmar la mezcla de deseo, ansiedad y culpa que la había acompañado durante todo el día. Su plan profesional había funcionado. La excusa de la licencia la mantenía cerca, pero lo que sentía por Rebeca no era solo estrategia. Era algo más profundo, más peligroso, imposible de racionalizar. Mientras la veía desaparecer entre los pasillos del hotel, Sarocha comprendió con claridad que estaba empezando algo que no podría detener. La obsesión por Rebeca crecía y con ella la certeza de que no podía permitir que esta mujer escapara otra vez. Nada sería simple con Rebecca Armstrong. Cada gesto, cada mirada, cada roce, estaba cargado de algo que Sarocha no podía controlar. Y por primera vez en su vida, entendió que no estaba jugando a ser arrogante o invencible. Estaba completamente expuesta y no quería ocultarlo. Con Rebeca todo sería diferente. Y Sarocha no estaba dispuesta a perder esa oportunidad otra vez. Capítulo 12. Sombras del pasado. Rebeca se recostó sobre la cama, con la mirada fija en el techo blanco de su antiguo cuarto. La habitación estaba impregnada de un olor tenue a madera y sal, ese aroma tan propio de la isla, tan distinto al de Bangkok. Sin embargo, lo que la inquietaba no era el ambiente, sino la sensación de que algo había cambiado desde su llegada. Sarocha. Ese nombre había vuelto a instalarse en su mente como una melodía que no podía silenciar. Todo en la actitud de Sarocha le resultaba desconcertante. Era demasiado amable, demasiado atenta, casi interesada. Muy diferente de la joven distante que recordaba, aquella que años atrás apenas la miraba, que parecía siempre contener un mundo propio en el que Rebeca nunca había logrado entrar del todo. Ahora, en cambio, Sarocha parecía otra persona. Sus gestos eran suaves, calculados, llenos de una tensión que Rebeca no sabía cómo interpretar. Cada palabra que le dirigía sonaba cargada de algo que no podía definir. Culpa, deseo, manipulación. Todo era confuso, y ese desconcierto la tenía intranquila. Se sentía observada incluso cuando no estaba frente a ella. Pasó la mano por el edredón tratando de distraerse. No quería pensar en la noche que compartieron, en los labios de Sarocha, ni en la forma en que la había mirado mientras el mundo parecía detenerse a su alrededor. Pero era inútil. Los recuerdos venían sin permiso, invadiéndola con una mezcla de deseo y vergüenza. Y sin embargo, había algo más. Una sospecha leve, una sombra que no sabía de dónde provenía, pero que se hacía más densa cada vez que recordaba la intensidad con la que Sarocha la había mirado esa noche. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Rebeca era la voz de Irin, dulce pero con ese tono inquisitivo que siempre lograba incomodarla. «Adelante», dijo ella incorporándose. Irin entró despacio con el cabello recogido y un gesto preocupado. Se sentó al borde de la cama y la observó en silencio por unos segundos antes de hablar. «Te ves cansada», comentó con suavidad. «¿Cómo estás?» Rebeca suspiró sin saber cómo responder. «Bien, o al menos intentándolo. Es extraño estar de nuevo aquí, todo parece igual, pero no lo es». Irin asintió lentamente, como si entendiera más de lo que decía. «Has pasado por mucho», murmuró. «Pero deberías hablar con tu madre. Desde que llegaste no lo has hecho». Rebeca negó de inmediato apartando la mirada. «No sería buena idea. Su estado de salud sigue frágil y no quiero alterarla. Además, sabes por qué volví. Fue por ti, Irin». Irin bajó la mirada, mordiéndose el labio inferior. «Lo sé y te lo agradezco», respondió con sinceridad. «Pero prométeme que al menos intentarás hablar con ella pronto».
Ya veremos, dijo Rebeca. No quería entrar en ese terreno, no cuando su mente estaba tan llena de contradicciones. Irin se levantó caminando hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo un instante, girando la cabeza con un gesto serio. Rebeca, ten cuidado con Sarocha, dijo finalmente en voz baja. No confíes en ella. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Rebeca frunció el ceño sorprendida. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, pero Irin no respondió. Solo prométeme que tendrás cuidado, repitió, y salió cerrando la puerta tras de sí. Rebeca permaneció quieta varios segundos, escuchando el silencio que quedó en la habitación. La frase resonaba en su cabeza como un eco. No confíes en ella. ¿De dónde venía esa advertencia? ¿Qué sabía Irin que ella no? Miró el reflejo de sí misma en el espejo del tocador. Sus ojos mostraban cansancio pero también curiosidad. No podía evitar preguntarse quién era realmente la Sarocha que había vuelto a ver. La mujer que se mostraba segura, magnética, distinta. ¿Era la misma que había conocido en la adolescencia o había algo detrás de esa sonrisa que no lograba descifrar? Estaba tan absorta en sus pensamientos que apenas notó la vibración del teléfono sobre la mesa de noche. Lo tomó distraídamente y la pantalla iluminó la habitación con un resplandor frío. Un nuevo mensaje. Gracias por hoy. Sarocha. Rebeca lo leyó una vez, luego otra. No respondió. La sorpresa se transformó en inquietud al notar algo que no tenía sentido. Ella nunca le había dado su número. El corazón le dio un pequeño vuelco. ¿Cómo lo había conseguido? ¿Desde cuándo lo tenía? Dejó el teléfono a un lado, intentando convencerse de que no significaba nada, pero el pensamiento seguía ahí, persistente, como un hilo invisible que unía a ambas más allá de lo lógico. Apagó la lámpara, se recostó de nuevo y cerró los ojos, pero el sueño no llegó. La oscuridad del cuarto parecía más densa que antes, como si el aire mismo guardara secretos que no quería revelar. Y entre ellos el nombre de Sarocha seguía latiendo, como una sombra que se negaba a desaparecer. Capítulo 13. El silencio de Rebeca. Sarocha había pasado la mayor parte de la noche mirando el techo, con el brillo del teléfono iluminando su rostro una y otra vez. Nada. Rebeca no había respondido. El mensaje seguía allí en la pantalla, como una herida que no terminaba de cerrar. Gracias por hoy. Tan simple, tan inocente, tan insuficiente. Era absurdo. Ella no solía esperar respuestas de nadie. Estaba acostumbrada a controlar las situaciones, a tener la última palabra, a ser la que dejaba el silencio después de una noche. Pero con Rebeca era distinto. El silencio era de ella, y eso la desarmaba. Se levantó de la cama, caminó hasta el ventanal y abrió las cortinas. La isla dormía bajo una luna pálida, y el mar se extendía como un espejo plateado. En otro tiempo, esa vista la habría calmado. Ahora solo la inquietaba más. No entendía por qué Rebeca la afectaba tanto. Había sido una noche, nada más, y aún así su cuerpo todavía recordaba cada movimiento, cada suspiro. Había algo en ella que la desestabilizaba, que despertaba algo que Sarocha creía haber enterrado hacía años. El deseo y la culpa. Recordó a la muchacha tímida de la adolescencia, la que la miraba desde lejos con ojos que brillaban más de la cuenta. Recordó su propio desprecio, su necesidad de negar lo que sentía frente a todos, su miedo a que la descubrieran. Y recordó la crueldad con la que le había dicho que había sido solo un experimento. Durante años había intentado convencerse de que aquello no significaba nada. Pero ahora lo sabía. Fue mentira. Una mentira cobarde. Y Rebeca estaba de vuelta, con esa mezcla de orgullo y fragilidad que la hacía más hermosa que nunca. Caminó hasta la cocina, preparó café sin pensar demasiado, y dejó que la amargura del sabor la despertara del todo. Necesitaba un plan, algo para verla otra vez. No podía quedarse esperando a que el destino lo hiciera por ella. Abrió la carpeta con los documentos del proyecto de la terraza. Rebeca había dejado notas, observaciones precisas y sugerencias. Su letra era limpia, ordenada, firme. Sarocha pasó los dedos sobre las líneas de tinta como si pudiera tocarla a través del papel. Exacta hasta en su caligrafía, pensó, siempre tan contenida.
Pero debajo de esa aparente serenidad había fuego. Lo había visto, lo había sentido en su piel. Y esa dualidad, la mujer profesional y la amante reprimida, la obsesionaba. Pensó en escribirle de nuevo, pero se contuvo. No quería parecer necesitada. Rebecca era una mujer que se protegía con distancia, y cualquier movimiento impaciente podría hacerla retroceder. No. Debía ser más sutil. Encendió un cigarrillo, uno de esos que había prometido dejar. El humo llenó el aire mientras una idea comenzaba a tomar forma. Sabía que Rebecca estaba de vuelta en la isla por razones familiares. Irene había mencionado algo sobre la enfermedad de su madre. Si eso era cierto, Rebecca tendría que dividir su tiempo entre el hospital, la casa y el trabajo. Era una oportunidad. Podría ofrecerle ayuda, una especie de colaboración o patrocinio legal para el municipio, algo que la obligara a verla con frecuencia. O tal vez, más simple, un nuevo trámite que requeriría su presencia. Una excusa creíble, discreta. Abrió su computadora y comenzó a redactar un correo para el despacho. Fingiría haber descubierto un error menor en los planos que debía ser corregido. Así tendría un motivo para contactar nuevamente a Rebecca y programar una reunión urgente. Nada demasiado evidente. Solo lo suficiente para mantenerla cerca. Mientras escribía, una sonrisa lenta se dibujó en sus labios. Era consciente de lo que hacía, y aún así no podía detenerse. Cuando terminó, se recostó en la silla mirando la pantalla. El mar seguía rugiendo allá afuera, como si la isla entera respirara junto con ella. Sabía que Rebecca no confiaba en ella, que probablemente la veía como alguien arrogante, manipuladora. Tal vez tenía razón, pero no le importaba, porque algo en su interior le decía que no podía dejarla escapar otra vez. No esta vez. No cuando el simple roce de su piel era capaz de desarmarla. Tomó el teléfono una vez más. Abrió el mensaje que seguía sin respuesta y lo leyó una última vez. Gracias por hoy. Sonrió con una mezcla de ironía y deseo. No tienes idea, Rebecca Armstrong, susurró. No tienes idea de cuánto te necesito. El amanecer comenzó a teñir el horizonte y Sarocha aún no había dormido. El silencio de Rebecca, lejos de enfriarla, había encendido algo más peligroso. La certeza de que haría cualquier cosa para mantenerla cerca. Capítulo 14. El error. La mañana era pesada, húmeda, y el aire de Koh Tao parecía más espeso de lo normal. Rebecca caminó por la calle principal con los documentos bajo el brazo, intentando convencerse de que aquel llamado del despacho no era nada más que una coincidencia. Un simple error administrativo, le habían dicho. Pero algo en su instinto le decía que no era tan simple. Al llegar al pequeño edificio del despacho, el sonido de los ventiladores antiguos y el olor a papel viejo le dieron una extraña sensación de déjà vu. Saludó al recepcionista con una sonrisa tensa, y él le indicó que esperara unos minutos. El señor Bichai, el dueño del despacho, estaba en una llamada. Se sentó frente al escritorio, tamborileando los dedos sobre la carpeta. A pesar de sus intentos de mantener la calma, no podía dejar de pensar en Sarocha, en su mirada, en el mensaje de la noche anterior, en el modo en que cada palabra suya sonaba como si escondiera otra intención. Gracias por hoy, tan breve, tan calculado. Y aún así, había logrado mantenerla despierta toda la noche. Señorita Armstrong, la voz del señor Bichai interrumpió sus pensamientos. Gracias por venir tan rápido. Él era un hombre amable, de modales antiguos, con una sonrisa que intentaba disimular cierto nerviosismo. Recibimos un aviso del hotel de la señora Chankima, explicó mientras abría una carpeta gruesa. Parece que hubo una confusión con los planos de la terraza. Algo menor, pero necesita su revisión. Rebecca frunció el ceño. Eso no tiene sentido. Los planos están aprobados por el municipio. Lo revisamos juntas hace apenas 2 días. Sí, lo sé, asintió él. Pero al parecer el comité pidió una aclaración sobre la nueva estructura del muro perimetral. Nada grave. Ella lo observó en silencio. Había una ligera vacilación en su voz, una forma de esquivar su mirada que no le gustó nada. ¿Quién los contactó?, preguntó finalmente. El hombre carraspeó. Fue la propia Sarocha.
Dijo que prefería resolverlo cuanto antes. Rebeca asintió despacio. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Claro. Sarocha. Apretó la carpeta entre los dedos, conteniendo el impulso de sonreír con ironía. Todo empezaba a tener sentido. El supuesto error, la urgencia repentina, la cita improvisada. Era una trampa. Sutil, bien planeada, pero trampa al fin y al cabo. Entiendo, dijo con una serenidad fingida. Entonces, iré al hotel a hablar con ella. Bichai pareció aliviado, asintiendo con entusiasmo. Sí, creo que será lo mejor. Y por favor, transmítale mis saludos. Rebeca salió del despacho con pasos firmes, pero por dentro su mente era un torbellino. La irritaba profundamente darse cuenta de que Sarocha la estaba manipulando. No podía negar que había algo de inteligencia en su estrategia, usando el trabajo como pretexto, disfrazando el deseo de formalidad, pero también le enfurecía sentir que estaba cayendo en el juego sin darse cuenta. Mientras caminaba de regreso, el calor de la tarde se mezclaba con la rabia. Intentaba no pensar en el modo en que Sarocha la miraba, con esa mezcla de deseo y curiosidad peligrosa. Intentaba no recordar cómo su cuerpo todavía reaccionaba al escuchar su nombre. Pero era inútil. Cuando llegó al hotel, el aire acondicionado del vestíbulo le golpeó el rostro, y la calma aparente del lugar contrastó con su agitación interna. Sarocha la esperaba en el lounge, vestida con una blusa blanca suelta y el cabello recogido. Sonreía como si todo estuviera en orden. Rebeca, me alegra que hayas podido venir tan rápido, dijo con tono amable, aunque en sus ojos brillaba algo más. Rebeca se cruzó de brazos. Me llamaron del despacho. Dijeron que había un error en los planos. Sarocha fingió sorpresa, aunque su mirada no se movió ni un milímetro. Sí, algo menor, pero prefería asegurarme. No quiero que el municipio retrase los permisos. Claro, respondió Rebeca con frialdad profesional. Aunque revisé los documentos y no encontré ningún error. El silencio que siguió fue breve, pero suficiente para que ambas comprendieran que sabían exactamente lo que estaba ocurriendo. Sarocha la miró fijamente, con una media sonrisa. Tal vez no era un error. Tal vez solo necesitaba verte otra vez. La tensión se volvió palpable. Rebeca sostuvo su mirada unos segundos más antes de responder. No mezcles las cosas, Sarocha. Esto es trabajo. Sarocha se inclinó hacia ella, apenas unos centímetros más cerca, con esa calma peligrosa que la caracterizaba. Y sin embargo, cada vez que estás cerca no parece trabajo. Rebeca se apartó, recogiendo sus papeles con movimientos precisos, casi mecánicos. Si eso es todo, me voy. Sarocha no intentó detenerla, pero su sonrisa no se desvaneció. La siguió con la mirada hasta que desapareció tras la puerta del lounge, y solo entonces exhaló. Mientras tanto, Rebeca caminaba de regreso al coche con el corazón acelerado, sin saber si estaba más enojada o asustada. Sabía que debía mantener las distancias, pero había algo en la voz de Sarocha, en la forma en que la observaba, que parecía arrastrarla hacia un terreno que ya conocía demasiado bien. Y lo peor era que, pese a toda su lógica, una parte de ella pequeña, traicionera, deseaba volver a caer. Capítulo 15. No la dejaré escapar. Sarocha la observó marcharse. Desde el ventanal del lounge, su figura se recortaba contra la luz dorada del atardecer, caminando con paso firme, el cabello suelto cayendo sobre los hombros. Cada movimiento de Rebeca parecía diseñado para desafiarla, para recordarle todo lo que alguna vez pudo tener y lo había dejado escapar. El corazón de Sarocha latía con fuerza, una mezcla de rabia y fascinación la mantenía inmóvil. Podía sentir cómo su deseo se transformaba en algo más oscuro, más profundo que el simple anhelo. Ya no era solo atracción, era una necesidad, una idea fija que se negaba a soltarla. La vio girar al final del pasillo, abrir la puerta de salida y desaparecer. Y en ese instante, Sarocha comprendió algo. No pensaba dejarla ir. No otra vez. No después de tantos años de silencio, de culpa y de fantasmas compartidos. Se apartó del ventanal lentamente, exhalando como si con cada respiración intentara disipar el temblor que la dominaba. Se acercó al bar del hotel,
Pidió un té helado solo para tener algo que hacer con las manos. Pero su mente no podía detenerse. La forma en que Rebeca la había mirado entre el enojo y el miedo no era rechazo, era reconocimiento. Una grieta abierta por donde se colaba la historia que ambas fingían haber olvidado. Tomó su teléfono. Abrió la conversación, volvió a mirar el mensaje sin respuesta. Gracias por hoy. El silencio de Rebeca seguía allí, como una provocación deliberada. Sarocha deslizó el dedo sobre la pantalla sin enviar nada. No la acosaría con palabras. Aprendió que Rebeca no reaccionaba a los mensajes, sino a los gestos, a los encuentros fortuitos, a las coincidencias que parecían inevitables. Sabía perfectamente cómo crear otra. Abrió su portátil, revisó los planos y la agenda de trabajo. Había un nuevo informe pendiente, una reunión sobre la remodelación del centro histórico donde casualmente Rebeca debía presentar un informe técnico. Podría ofrecerse para colaborar. Un correo bien formulado, un motivo profesional. Nada sospechoso. Pero en su interior el propósito era otro. Rebeca podía intentar alejarse, ignorarla, incluso odiarla, pero la conocía lo suficiente como para saber que el odio en ella era solo otra forma del deseo. Cerró el ordenador. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. No la dejaría escapar. No esta vez. Rebeca caminó en silencio hasta su casa, con las manos tensas formando un puño. El sol caía fuerte y la calle estaba llena de gente, pero su mente seguía agitada, atrapada en el eco de lo que acababa de ocurrir. No podía creer la infantilidad de Sarocha. Manipular un trámite solo para verla. ¿Qué pretendía demostrar con eso? Que podía controlarlo todo. Que el pasado no le pesaba. Cada gesto suyo parecía cuidadosamente calculado, como si intentara arrastrarla de nuevo a un terreno que Rebeca se había prometido no pisar jamás. Apretó los labios con fuerza. Fue un error, se repitió mentalmente. Una noche. Una debilidad. Un regreso confuso, demasiado vino, demasiados recuerdos. Nada más. Pero incluso mientras lo pensaba, la imagen del cuerpo de Sarocha, su piel, su respiración entrecortada, el modo en que había dicho su nombre esa noche se filtró en su mente con la persistencia de una herida mal cerrada. Aceleró el paso intentando ahogar el pensamiento con su propia agitación. Cuando llegó a su casa, la luz del porche estaba encendida. Entró sin prender las luces, se dejó caer sobre el sofá y respiró hondo. Tenía que recuperar el control. No podía permitirse flaquear otra vez. Fue cruel, pensó. Recordó su adolescencia. El modo en que Sarocha, tan altiva, la había humillado justo después de entregarse a ella por primera vez. Las risas, el silencio posterior, la distancia. Y luego el vacío. Tantos años después, el recuerdo aún le dolía. Y sin embargo había vuelto a caer en sus brazos, como si nada de eso hubiera pasado. Cerró los ojos con rabia. No volvería a hacerlo. No volvería a permitir que Sarocha entrara en su vida, ni en su cabeza ni en su cama. El timbre del teléfono la sobresaltó. Miró la pantalla. Nada más que un número desconocido. Lo ignoró. Subió al dormitorio, se desvistió lentamente, intentando dejar atrás la tensión del día. Pero mientras se recostaba, el eco persistente de aquella sonrisa, la de Sarocha, segura y peligrosa, volvió a cruzar su mente. Y aunque se obligó a no responder, a no pensar más en ella, una parte de sí sabía que el juego apenas había comenzado. Porque, en el fondo, temía que Sarocha tuviera razón, que cada vez que estaban cerca ya no pareciera trabajo. Capítulo 16. Promesas en la oscuridad. La casa estaba casi en penumbras cuando Irin llegó. El sonido suave de las llaves girando en la cerradura rompió el silencio que reinaba desde hacía horas. Rebeca había salido de su cuarto para prepararse un té. Giró el rostro cuando la vio entrar. Irin. Llegas tarde. Su voz fue más un suspiro que un reproche. La otra sonrió con cansancio, dejando la chaqueta sobre el respaldo de una silla. Sí, me entretuve con mamá. Quería quedarse un rato más en el balcón. Dice que el aire de mar le ayuda a dormir, respondió intentando sonar ligera, aunque su mirada reflejaba agotamiento. Rebeca dejó la taza sobre la mesa y preguntó con cuidado.
¿Y cómo está hoy? Algo mejor físicamente, dijo Irene, mientras se sentaba a su lado. Pero su estado de ánimo sigue igual. Apenas come. Habla poco. Se hizo un silencio breve, el tipo de silencio que se llena de todo lo que ninguna se atreve a decir. Rebecca bajó la mirada. ¿Ha preguntado por mí? Irene negó con un leve movimiento de cabeza. No, y enseguida cambió el tema casi con torpeza. ¿Y tú, cómo estuvo tu día? Rebecca sonrió apenas, una sonrisa sin brillo. Bien, bastante trabajo. En el despacho me asignaron otros casos, al parecer confían en mí. Eso me tiene contenta mientras siga aquí. ¿Irás de vuelta a Bangkok en cuanto mamá esté bien, cierto?, preguntó Irene, aunque la respuesta ya la sabía. Sí, confirmó Rebecca. Ese siempre fue el plan. Irene guardó silencio unos segundos, luego se inclinó y la abrazó. Un abrazo tibio, fraternal, pero con una sombra de tristeza. No quiero perderte otra vez, Rebecca. Rebecca la rodeó con los brazos, devolviendo el gesto con suavidad. No me perderás. Solo. Necesito volver a mi vida. A mi rutina. Todo esto, dijo, señalando el entorno con la mirada. Me está removiendo cosas que creí tener enterradas. Cuando Irene se apartó, notó en sus ojos algo más que preocupación. Había cautela y un rastro de miedo. ¿Por eso me advertiste sobre Sarocha?, preguntó Rebecca finalmente. Irene se tensó un instante, bajó la mirada y suspiró antes de responder. Porque no quiero verte lastimada otra vez. Rebecca frunció el ceño confundida. ¿Qué sabes de ella? Irene se quedó callada unos segundos, como si estuviera evaluando cuánto decir. Luego se sentó junto a Rebecca, cruzó las manos sobre el regazo y habló con voz baja, casi conspirativa. Sarocha. Ha cambiado mucho desde que murieron sus padres. Cuando heredó el pequeño hotel, lo convirtió en el más grande de la isla. Luego abrió el bar. Es lista, ambiciosa. Sabe cómo conseguir lo que quiere. Pero hizo una pausa. También tiene fama. ¿Qué fama?, preguntó Rebecca, aunque ya temía la respuesta. Irene la miró de reojo y prosiguió. Que nunca se ha comprometido con nadie. Que cada noche está con una mujer distinta. Que si te acercas demasiado terminas herida o usada. No sé si es verdad, pero eso dicen. Media isla ha pasado por su cama. El silencio cayó como un golpe seco. Rebecca sintió que algo dentro de ella se encogía, como si el aire del cuarto se volviera más pesado. Por un momento no pudo hablar. Las palabras de Irene resonaban en su cabeza como una sentencia. Cada noche una distinta, nunca se compromete, usada. Usada. Esa palabra la atravesó. Porque de pronto todo encajaba con una claridad cruel. La noche del reencuentro. El deseo, el alcohol, el calor en la piel, y la mañana siguiente, el arrepentimiento. Había sido solo eso para Sarocha. Una más en su larga lista de conquistas. Una historia que repetiría para alimentar su ego o su soledad. Rebecca sintió una oleada de rabia mezclada con vergüenza. No solo por lo que había pasado, sino por haber caído de nuevo. Por haber permitido que el pasado la arrastrara. Que una mirada o una caricia revivieran algo que creía muerto. Irene, dijo finalmente con voz baja, gracias por decírmelo. Irene asintió apretando su mano. Solo quiero que tengas cuidado. Lo tendré, respondió, levantándose con una calma que no sentía. Buenas noches. ¿Te vas a dormir ya?, preguntó Irene. Sí, estoy cansada. Subió las escaleras en silencio. Al llegar a su cuarto, cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella, dejando escapar un suspiro tembloroso. El reflejo en el espejo le devolvió una imagen cansada, con los ojos húmedos y el rostro pálido bajo la luz tenue del velador. En su mente las palabras de Irene seguían repitiéndose, como un eco que no sabía apagar. Cada noche una distinta. Nunca se compromete. Se sentó en la cama apretando las manos contra las rodillas. Una parte de ella se sentía herida, otra furiosa. Y debajo de todo eso, un rastro de deseo que se negaba a morir, que la hacía sentirse débil, traicionada por su propio cuerpo. No susurró para sí misma. No volveré a caer. Cerró los ojos con fuerza. Recordó a la Sarocha de su adolescencia. Altiva, distante, cruel. Recordó el dolor de aquella humillación, las lágrimas que escondió, la vergüenza.
Y luego la imagen más reciente. La mujer segura, deseante, manipuladora, que parecía jugar con su tiempo y su voluntad. No me usará otra vez. Se recostó buscando el descanso que no llegaría. El viento golpeaba las ventanas, y entre el ruido de la lluvia, el murmullo del mar llegaba desde la distancia. Rebeca abrió los ojos hacia la oscuridad. Esa noche hizo una promesa silenciosa. No dejaría que Sarocha volviera a acercarse a su corazón. Podría verla, incluso fingir indiferencia, pero jamás volvería a entregarse. Y sin embargo, en lo más profundo de su mente, un pensamiento traidor la atravesó antes de dormir. ¿Por qué, si la odiaba tanto, seguía pensando en ella? Capítulo 17. Límites. El amanecer llegó con un tono gris y una humedad espesa que se colaba por las rendijas del viejo ventilador del dormitorio. El sonido de las hojas moviéndose afuera era lo único que rompía la quietud. Rebeca llevaba despierta desde antes del alba. No había conciliado el sueño. Toda la noche había estado dando vueltas en la cama, mirando el techo, repasando una y otra vez las palabras de Irene, las miradas de Sarocha, el modo en que la otra la observaba sin decir nada, con esa mezcla de desafío y deseo que la confundía. Había permitido que se acercara demasiado, había permitido que la desestabilizara. Ya no más. Se levantó antes de que el sol terminara de salir. El aire estaba denso, el tipo de calor que anuncia tormenta. Se duchó sin prisa, intentando que el agua fría le despejara la mente, pero ni el agua ni el silencio lograron calmarla. Frente al espejo se obligó a mirarse largo rato. El rostro que la devolvía la mirada parecía el de una mujer que había envejecido en una sola noche. Los ojos cansados, la mandíbula tensa, el gesto serio de quien ha decidido no volver a tropezar con el mismo abismo. Eligió un conjunto sobrio, casi militar. Blusa blanca, falda recta, cabello recogido. Cada botón cerrado era un intento de recuperar el control. Tomó su bolso, respiró profundo y salió al aire espeso de la mañana. Las calles de Koh Tao comenzaban a despertar. Los vendedores acomodaban frutas y flores en sus puestos. Los niños corrían tras las motocicletas y el olor a café recién hecho se mezclaba con el de la sal que llegaba desde la costa. Rebeca caminaba rápido, sin mirar a los lados, repitiéndose una y otra vez la decisión que había tomado. No más Sarocha, no más juegos, no más heridas. El despacho del señor Bichai estaba aún tranquilo a esa hora. El hombre, con su traje claro y su perpetua calma, levantó la vista sorprendido al verla entrar. «Señorita Armstrong, qué gusto verla tan temprano», dijo, dejando a un lado los documentos que revisaba. «Buenos días, señor Bichai». «Gracias por recibirme sin cita», respondió Rebeca con una cortesía impecable, aunque en su voz se notaba un temblor apenas perceptible. Él le indicó que tomara asiento frente al escritorio. «Por supuesto, dime. ¿Ocurre algo con el proyecto de la terraza?» Ella negó suavemente, y sus manos se entrelazaron sobre el regazo. «No exactamente. Quería agradecerle la oportunidad que me ha dado para trabajar aquí. De verdad aprecio su confianza». El hombre sonrió complacido. «El placer es mío. Tu desempeño ha sido excelente». Rebeca bajó la mirada unos segundos antes de continuar. La precisión con la que buscaba cada palabra evidenciaba el cuidado con que había preparado esa conversación. Pero quería solicitarle algo. El tono de Bichai se volvió más atento. «Claro, dime». Rebeca levantó la vista y sostuvo su mirada. Preferiría no llevar ningún caso que tenga relación con Sarocha Chankima, o con sus negocios. Su voz era firme, y sin embargo, había en ella un matiz que mezclaba determinación con algo más profundo. Una herida que aún dolía. «Para cualquier otro tema estoy completamente disponible». El silencio que siguió fue incómodo, casi físico. Bichai la observó con expresión inquisitiva, pero no insistente. «¿Puedo preguntar por qué?» Rebeca sonrió con educación, aunque su gesto fue contenido, distante. «Motivos personales», dijo, y el tono definitivo cerró toda posibilidad de réplica. El hombre asintió lentamente, percibiendo que detrás de aquella cortesía había una firmeza imposible de mover. «De acuerdo. No es habitual, pero respeto tus límites. No te preocupes, me encargaré de reasignar los casos relacionados con ella».
Rebeca respiró hondo, como si acabara de soltar un peso. Gracias. Lo aprecio sinceramente. Se levantó, estrechó la mano del hombre y se despidió con su mejor sonrisa profesional. En cuanto cruzó la puerta y el aire cálido la envolvió, se detuvo un instante. Exhaló largo, sintiendo cómo su cuerpo se aflojaba, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Mientras caminaba por la calle, las sombras de las palmeras se dibujaban sobre el pavimento, y un rayo de sol le tocó la piel del cuello. Por primera vez en días, sintió alivio, una tenue sensación de libertad. Había puesto un límite, un muro, un gesto de autocuidado. Sarocha ya no tendría cómo invadir su espacio. Había recuperado el control. Pero esa sensación de calma era frágil, como una hoja en equilibrio sobre el agua. En el fondo algo le ardía, una tristeza que no quería nombrar. A pocos kilómetros de allí, en la terraza del hotel, el aire tenía otro peso. El mar se extendía hasta perderse en la neblina de la mañana. Las gaviotas giraban sobre el muelle y los trabajadores descargaban cajas de provisiones. Sarocha estaba sentada frente a su portátil, con una taza de café frío entre las manos. Había intentado concentrarse en los informes de la noche anterior, en los planos de la nueva ala del hotel, pero su mente divagaba una y otra vez hacia la misma imagen. Rebeca. Su voz. Su forma de apartar la mirada cuando la deseaba y la odiaba al mismo tiempo. El teléfono fijo del hotel sonó sobre la mesa. Hotel Coral Bay, Sarocha al habla. Sarocha querida, soy Vichai. La voz del abogado sonó amable, pero con un matiz vacilante. Ella dejó la taza a un lado enderezándose. Señor Vichai, qué gusto. ¿Todo bien con los documentos? Bueno. Sí y no, respondió el hombre tras una breve pausa. Quería avisarte que Rebecca Armstrong habló conmigo esta mañana. El corazón de Sarocha se tensó. Su sonrisa se borró lentamente. Ah, sí, preguntó con un intento de naturalidad que no convenció a nadie. ¿Y qué dijo? Solicitó no llevar ningún caso vinculado contigo ni con tu hotel. Dijo que para otros temas está completamente disponible, pero contigo fue bastante clara. La frase cayó como un cuchillo. Durante unos segundos, Sarocha no respondió. Miró el horizonte intentando procesar esas palabras. ¿Dijo por qué?, preguntó finalmente con la voz baja, apenas controlada. No respondió el hombre con tono cordial. Solo mencionó que eran motivos personales. Sarocha asintió aunque él no podía verla. Ya veo, murmuró. Gracias por avisarme, señor Vichai. Le agradezco mucho su tiempo. Colgó despacio. El clic del auricular sonó seco final. Se quedó quieta mirando el teléfono unos segundos, como si no terminara de creer lo que acababa de escuchar. Después se giró hacia el ventanal. El mar seguía allí, tranquilo, indiferente, hermoso. Pero para ella, el paisaje se había vuelto más frío. Apoyó la frente contra el vidrio. El reflejo le devolvió una imagen cansada, distinta. En sus ojos había algo que ni ella misma comprendía del todo. No solo orgullo herido, sino también un vacío silencioso. Rebeca la había borrado. Había trazado una frontera invisible, negando incluso el contacto profesional, como si cada intercambio con ella fuera peligroso. Y eso dolía más de lo que esperaba. La rabia se mezcló con la nostalgia. Recordó el olor de su piel, la manera en que Rebeca se estremecía al pronunciar su nombre, la fragilidad detrás de su aparente frialdad. Recordó cómo por un instante creyó que podrían recomenzar. Ahora todo se había cerrado. Sarocha apartó la frente del vidrio respirando hondo. Su reflejo le mostró un rostro endurecido por la decisión. No era una mujer que aceptara el rechazo fácilmente. Así que eso quieres, Armstrong, susurró. Fingir que no pasó nada. Se sirvió otro café, aunque ya no le importaba el sabor. Desde la terraza observó cómo el sol ascendía sobre el mar. Su mente comenzó a moverse con esa precisión fría que la había hecho exitosa en los negocios. Cuando algo se le escapaba, buscaba una nueva vía para alcanzarlo. Y Rebeca era, desde ese instante, su nuevo desafío. No por capricho, ni siquiera por deseo, o al menos eso quiso creerse, sino porque no soportaba la idea de que la otra pudiera borrarla de su vida con tanta facilidad. No terminará así, murmuró sin apartar la vista del horizonte.
El viento arrastró su voz hacia el mar, pero la promesa quedó suspendida en el aire, tan firme como la marea que se preparaba para volver. Capítulo 18. Encuentro inesperado. El cielo amaneció despejado, pero el viento traía un olor extraño, mezcla de sal y jazmín. Rebeca observaba desde la ventana de su habitación cómo la luz del sol comenzaba a caer sobre las copas de los árboles. Había estado pensando en lo mismo desde hacía días. Su madre había vuelto, y sin embargo, todavía no había tenido el valor de verla. El simple hecho de imaginar aquel encuentro le provocaba una sensación de vacío en el estómago. Sabía que su madre estaba al tanto de su regreso, pero temía de su reacción al verla. La última vez que se vieron todo era caos. El miedo, el orgullo y los recuerdos se mezclaban en una trenza difícil de desenredar. Mientras desayunaba, Irene apareció por el pasillo, aún con el cabello húmedo por la ducha y una expresión cansada. ¿Dormiste algo?, preguntó con tono suave. Rebeca asintió. He estado pensando en mamá. Creo que debería verla. Irene se detuvo con la cuchara en la mano, mirándola con cierta sorpresa. No estoy segura de que sea el momento. Rebeca hizo una pausa breve. El médico dice que probablemente la den de alta la próxima semana. Tal vez sería mejor que esperes. Rebeca apoyó los codos sobre la mesa, entrelazando las manos. No quiero seguir evitándolo. Irene suspiró comprendiendo, pero aún así insistió con delicadeza. Cuando salga del hospital podrán hablar tranquilas. En casa. Será mejor para ambas. Rebeca no respondió enseguida. Miró el suelo, pensativa. Finalmente asintió con un leve gesto. Está bien. Esperaré. El silencio entre ambas fue breve, pero lleno de algo que no se dijo. Luego Irene cambió de tema, buscando aligerar el aire. Por cierto, el señor Bichai llamó temprano. Dijo que te enviaría un nuevo caso. Rebeca levantó la vista un poco sorprendida. Ah, sí, no me envió nada ayer. Tal vez lo hizo esta mañana, respondió Irene con una sonrisa cansada. Revisa tu mail, parecía urgente. Minutos después, su teléfono vibró. Era un mensaje del señor Bichai. Rebeca, ¿podrías visitar hoy mismo a una señora en la zona este de la isla? Tiene un asunto de herencia que necesita resolver. Te envío la dirección. Rebeca respondió de inmediato agradeciendo la confianza. El trabajo era lo único que lograba mantenerla enfocada. La casa estaba en una colina, rodeada de bugambilias que se mecían bajo el sol del mediodía. La mujer que la recibió era viuda, de modales gentiles y rostro fatigado. Le explicó los detalles de una herencia familiar, tierras divididas entre hermanos, documentos antiguos, desacuerdos acumulados por años. Rebeca la escuchó con atención, tomó notas, revisó los papeles y le explicó los pasos legales con paciencia. Su tono era calmado, profesional, y la mujer se sintió visiblemente aliviada. Al despedirse, Rebeca sintió algo que hacía tiempo no sentía. Satisfacción. Había hecho bien su trabajo, había ayudado a alguien sin involucrar nada más. Esa era la versión de sí misma que quería recuperar. Decidió caminar un rato antes de regresar. La calle descendía entre árboles y casas pequeñas hasta llegar a un parque frente al mar. El aire olía a café y pan recién horneado. Entró en una pequeña cafetería que había conocido años atrás, cuando era adolescente. El interior seguía casi igual. Mesas de madera oscura, paredes color crema, ventiladores girando lentamente. Pidió un café helado y se sentó cerca de la ventana, disfrutando por primera vez en semanas de un instante de calma. Hasta que escuchó una voz familiar. Rebeca. Levantó la vista. A unos metros en otra mesa estaban Sarocha y Nam. Nam la miraba con sorpresa y una sonrisa amplia, y antes de que Rebeca pudiera reaccionar, se levantó y corrió hacia ella. «No lo puedo creer», exclamó abrazándola con fuerza. «Después de tantos años». Rebeca, desconcertada, apenas logró responder al abrazo. «Nam, Dios, cuánto tiempo». Nam seguía riendo, emocionada, con esa energía desbordante que siempre había tenido. «Tienes que venir a sentarte con nosotras». «Vamos». Rebeca vaciló, pero no quiso ser descortés. Giró la cabeza y se encontró con la mirada de Sarocha. Era imposible leerla.
Había en sus ojos una calma tensa, una cortesía que no ocultaba del todo la intensidad que siempre llevaba dentro. «Hola, Rebeca», dijo Sarocha con voz baja, casi amable. «Hola», respondió ella sin tono. Nam ya estaba arrastrando una silla hacia su mesa. «Vamos, siéntate con nosotras un rato». No aceptó un no por respuesta. Rebeca cedió. Se sentó frente a ellas, apoyando con cuidado el bolso sobre sus rodillas. El ambiente era extraño, cargado de recuerdos y silencios. Nam, sin embargo, llenaba cada espacio con su entusiasmo. «Tienes que contarme todo, absolutamente todo», decía riendo. «¿Sigues viviendo en Bangkok? ¿Volviste sola o con alguien?» Rebeca sonrió con educación, respondiendo con frases cortas. «Solo vine temporalmente, por asuntos familiares». Nam asintió bebiendo un sorbo de su jugo. «Bueno, si te quedas más tiempo podríamos vernos. Como antes». La conversación siguió así durante un rato, ligera, dominada por Nam. Y fue gracias a su desbordante energía que la incomodidad entre Sarocha y Rebeca no se volvió insoportable. Rebeca observó con disimulo cómo Sarocha la miraba a veces, sin decir nada, mientras jugueteaba con el borde de su taza. Esa quietud la ponía nerviosa. Era como si Sarocha supiera que su sola presencia bastaba para alterar el equilibrio que Rebeca intentaba mantener. Fue en medio de aquella charla cuando Rebeca entendió la razón por la que estaban juntas. Nam hablaba de su negocio con orgullo. «Desde hace unos años tengo una empresa de alimentos locales. Surtimos directamente al Hotel Coral Bay. Es mejor así. Ellos no necesitan una cocina propia y yo tengo un cliente estable». Rebeca asintió comprendiendo al instante. Ahí estaba el nexo. Por eso Sarocha y Nam estaban allí. Por trabajo. La revelación le dejó cierta tranquilidad. Nam no era una de sus amantes aparentemente, y eso fue un alivio aunque no sabía explicarse por qué. Después de un rato se disculpó con una sonrisa cortés. «Fue lindo verte, Nam. De verdad. Pero tengo que irme. Me espera otra reunión». Nam insistió en que se vieran pronto. «Esta vez no desaparecerás otros 10 años, ¿verdad?» Rebeca sonrió apenas. «No lo prometo. Pero intentaré no repetirlo». Se despidió de ambas. Sarocha se limitó a mirarla, sin pronunciar palabra, solo inclinando la cabeza en un gesto de despedida tan correcto que dolía. Cuando Rebeca salió al sol, el calor le golpeó el rostro, pero el verdadero peso estaba en el pecho. No sabía por qué se sentía así. Incómoda, irritada, vulnerable. Solo sabía que cada encuentro con Sarocha, por casual que pareciera, la dejaba sin aire. Mientras se alejaba, sintió que algo en el aire se había desplazado de nuevo. Sarocha seguía allí, de algún modo, empujando lentamente los límites que Rebeca había intentado trazar. Capítulo 19. Lo que aún no se dice. El aire dentro del café había cambiado desde que Rebeca se marchó. Sarocha permaneció unos segundos mirando la puerta cerrarse, como si su mente se negara a aceptar que realmente la había dejado ir. Nam seguía hablando, contándole detalles de su negocio, del nuevo menú tropical, de las entregas semanales al hotel. Pero la voz de Nam era apenas un murmullo lejano. En su cabeza solo resonaban las imágenes de los últimos minutos. El rostro serio de Rebeca, su sonrisa cortés, su forma de sostener el bolso sobre el regazo, como si fuera una barrera invisible. Ese gesto tan pequeño había dicho más que cualquier palabra. «¿Estás bien, Sarocha?», preguntó Nam, rompiendo el silencio. Sarocha parpadeó volviendo en sí. «Sí, solo estaba pensando». Nam sonrió con la misma dulzura de siempre. «Me alegra tanto haber visto a Rebeca. No pensé que nos encontraríamos aquí. Me enteré que había vuelto, pensaba buscarla. Me gustaría retomar nuestra amistad». Hizo una pausa. «Espero que no se vuelva a ir tan pronto». Sarocha intentó sonreír, aunque la sonrisa apenas le duró un instante. Cuando Nam mencionó la posibilidad de que se volviera a ir, su pecho se apretó. No lo permitiría. Después de un rato se despidieron. El sol caía sobre la calle y el ruido del tráfico parecía lejano. Sarocha caminó sin rumbo, como si su cuerpo se moviera por inercia, hasta que terminó en el malecón. Se apoyó en la baranda mirando el mar.
Las olas rompían suavemente contra las rocas, y el sonido le trajo recuerdos de cuando eran adolescentes, cuando Rebeca se reía con el viento en el rostro, libre, salvaje, inalcanzable. La imagen dolía. No entendía qué había hecho para merecer aquel muro tan frío. Sabía que había cometido errores, que la había herido, pero también sabía que entre ellas había algo que ninguna otra persona podría entender. Lo que había pasado entre ambas, años atrás, no era una simple historia de juventud. Era algo que seguía vivo, aunque Rebeca intentara enterrarlo bajo una capa de distancia y lógica. Sacó su teléfono. El nombre de Rebeca seguía allí, tan cerca y tan inalcanzable. Durante unos segundos dudó. Luego escribió: «Nos vemos esta noche. Una copa en el bar. Solo para hablar». Releyó el mensaje 3 veces antes de enviarlo. Su pulgar temblaba sobre la pantalla. Cuando lo vio partir, el corazón se le aceleró con un vértigo extraño, mezcla de esperanza y culpa. Segundos después quiso borrarlo. Quiso deshacer lo que acababa de hacer. Pero ya era tarde. Rebeca lo había leído. Del otro lado, Rebeca estaba en casa, revisando unos documentos sobre la herencia que había gestionado. El teléfono vibró sobre la mesa. Lo tomó sin pensar y el nombre que apareció en la pantalla la dejó inmóvil. Sarocha. Leyó el mensaje en silencio. Sus labios se curvaron en algo parecido a una sonrisa, pero sin alegría. Era exactamente lo que había temido. Que Sarocha siguiera insistiendo, empujando los límites que ella trataba de mantener firmes. Durante unos segundos no supo qué hacer. Parte de ella quería ignorarlo. Otra parte, la más vulnerable, la que aún recordaba el tacto de sus manos, sentía el impulso de responder con un sí. Pero esa no era la Rebeca que existía ahora. Esa Rebeca había aprendido, a fuerza de decepciones, que Sarocha era un huracán que prometía calma antes de arrasar con todo. Dejó el mensaje en visto. El silencio entre ambas, ese vacío sin palabras, fue su primera respuesta. Sin embargo, al cabo de unos minutos, decidió escribir. Breve, directo, sin emociones. «Estoy ocupada. Tal vez en otro momento». La envió sin pensar demasiado. Apenas lo hizo, sintió un pequeño nudo en el pecho. No por tristeza, sino por el peso de lo que estaba negando. En su bar, Sarocha observó el mensaje en la pantalla. La palabra ocupada parecía retumbarle en la mente como un eco. La había esperado, aunque sabía que sería así. Rebeca siempre encontraba la forma más elegante de levantar muros. Apagó el teléfono y lo dejó sobre la barra. El local estaba casi vacío, solo el murmullo del aire acondicionado y el golpeteo de unos vasos en el fondo acompañaban sus pensamientos. Sirvió una copa para sí misma y bebió despacio, sin apartar la mirada de la puerta, aunque sabía que no iba a abrirse. «¿Por qué me odias así, Rebeca?», susurró, más para sí que para nadie. Cerró los ojos. La imagen de Rebeca volvió a aparecer. Su voz fría, sus manos tensas sobre el bolso, la distancia calculada en cada gesto. Y detrás de esa imagen, el recuerdo del pasado, de la noche en que todo cambió, de las palabras que nunca debió decir. El sabor del vino le quemó la garganta. Podía fingir ante el mundo entero, pero no ante sí misma. La necesitaba. Y si Rebeca creía que podía escapar, Sarocha sabía que haría lo imposible por demostrarle que aún no había terminado entre ellas. No por orgullo, sino porque, en el fondo más oscuro de su alma, aún estaba convencida de que Rebeca era lo único real que le quedaba. Capítulo 20. El minuto que no debía concederle. El día había pasado lento, con el sol colándose entre las persianas del despacho y dejando líneas doradas sobre la mesa de Rebeca. Había intentado concentrarse en los papeles, pero su mente no lograba sostener la atención. La conversación pendiente con su madre, el mensaje de Sarocha, todo se mezclaba en un mismo torbellino. Cuando el teléfono vibró, el nombre que apareció en pantalla fue un respiro. «Nam». Rebeca respondió de inmediato. «Beca». La voz alegre de Nam le arrancó una sonrisa involuntaria. «¿Tienes algo que hacer esta tarde? Quiero verte». «Nada urgente», respondió Rebeca acomodándose en la silla. «¿Dónde nos encontramos?» Nam dudó un momento. «¿Te parece en el bar del Coral Bay? Me prometiste una copa».
Rebeca sintió un nudo en el estómago. El nombre del hotel fue suficiente para que el aire se le espesara. El bar del Coral Bay, repitió con cautela. Sí, el de Sarocha. Es el mejor en la isla y quiero que nos pongamos al día, Nam insistió sin percibir la incomodidad. Rebeca pensó en decir que no. Pensó en inventar una excusa. Pero Nam sonaba tan entusiasmada que no tuvo corazón para negarse. Está bien, dijo al fin. Te veo a las 8. El bar estaba casi lleno cuando llegó. La música suave se mezclaba con el rumor de las conversaciones y el tintinear de los vasos. Nam ya la esperaba en una mesa junto a la ventana, sonriendo como si el tiempo no hubiese pasado. Rebeca se acercó con paso seguro, intentando ignorar el ligero temblor en sus manos. «Beca». Nam se levantó para abrazarla. «No sabes cuánto me alegra que vinieras». Rebeca le devolvió el abrazo, y durante unos minutos se permitió olvidar dónde estaba. Pidieron 2 copas de vino blanco y comenzaron a hablar. Nam llenaba el aire con su entusiasmo. Le contaba sobre su negocio, sobre los nuevos clientes, sobre las entregas que hacía para el hotel. Rebeca asentía, sonriendo, esforzándose por mantener la atención. Pero algo en su cuerpo estaba en alerta. No necesitó buscarla. Sintió su presencia antes de verla. Sarocha estaba detrás de la barra, de pie, observándolas. Su mirada era firme, silenciosa, una corriente de fuego contenida. Rebeca bajó la vista de inmediato, fingiendo revisar el teléfono, intentando que su respiración no se acelerara. Sabía que si cruzaba los ojos con ella, perdería la calma. Nam siguió hablando, ajena a la tensión que se extendía como una sombra invisible entre las tres. «Y si te interesa, podrías ayudarme con los contratos, ¿no? Sé que eres buena en eso». Rebeca asintió mecánicamente. El vino le sabía amargo. Cada vez que alzaba la mirada, encontraba a Sarocha observándola desde la barra, sin disimulo, como si intentara leerle los pensamientos. El corazón de Rebeca latía con fuerza. No sabía si era miedo, enojo o algo peor. Quería salir de allí, huir como tantas veces. Siempre había sido buena para eso. Correr antes de caer, escapar antes de sentir. «Nam, ha sido un gusto verte, pero mañana tengo que madrugar», mintió con una sonrisa. «¿Nos vemos otro día?» «Por supuesto». Nam se levantó para abrazarla de nuevo. «Me alegra tanto que volvamos a hablar. Te llamaré pronto». Rebeca le devolvió el abrazo y respiró con alivio cuando cruzó la puerta del bar. El aire nocturno la golpeó en el rostro, húmedo, salino, liberador. Se detuvo unos segundos bajo el toldo, dispuesta a irse sin mirar atrás. Pero la voz que escuchó detrás la detuvo. Rebeca. Su nombre, dicho con esa voz grave y suave, la atravesó como un eco antiguo. Se giró lentamente. Sarocha estaba allí, con las manos en los bolsillos del pantalón negro, el cabello suelto cayéndole sobre los hombros, la mirada fija. «Solo te pido un minuto», dijo Sarocha. Rebeca no respondió. El instinto le gritaba que se marchara, que no abriera esa puerta otra vez. Pero algo en los ojos de Sarocha, esa mezcla de orgullo, contenido y vulnerabilidad, apenas visible, la mantuvo quieta. El silencio entre ambas pesaba tanto que ni el ruido de los autos ni la música del bar podían llenarlo. Rebeca cruzó los brazos intentando parecer firme. «Un minuto», dijo finalmente, sin suavidad. Sarocha dio un paso más cerca. «Solo quería entender qué hice tan mal para que me odiaras así». Rebeca cerró los ojos, conteniendo la rabia que no quería mostrar. «No te odio, Sarocha. Simplemente aprendí». «Aprendiste a no sentir», replicó ella con una sonrisa triste. «Porque eso es lo que haces ahora. Finges que no te pasa nada». Rebeca sostuvo su mirada por primera vez. «Y tú finges que no destruyes todo lo que tocas». Las palabras flotaron en el aire, afiladas, antes de romper el frágil silencio. Sarocha bajó la vista, respirando hondo. «No quiero pelear contigo», dijo al fin. «Solo quería verte». Rebeca se dio media vuelta sin responder. Sabía que si permanecía un segundo más, algo dentro de ella se quebraría. Caminó hasta su coche sin mirar atrás, sintiendo la mirada de Sarocha clavada en la espalda, como una mano invisible que la retenía. Desde la entrada del bar, Sarocha la vio alejarse. El ruido del motor, las luces del coche alejándose en la oscuridad.
Se quedó quieta sin mover un músculo, sabiendo que había vuelto a perderla, al menos por esa noche. Pero dentro de sí, algo seguía ardiendo. Un fuego que no sabía si era amor o condena. Y aunque Rebeca creyera que podía seguir huyendo, Sarocha sabía que había heridas que no se curaban con distancia, solo con el reencuentro. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.